Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicarles ya el uso del software para resolver algunos ejercicios que hemos visto durante el semestre. Como se los había comentado en alguna ocasión, a hoy pues tenemos muchas herramientas informáticas que nos pueden servir. Entonces yo les voy a mostrar un programa que se llama StatGraphics, uno de varios que existen para hacer este tipo de operaciones o de procedimientos estadísticos. Les decía, ustedes pueden buscarse otro, utilizar otro, alguien les puede mostrar otro. Yo lo uso porque es el que he manejado desde hace varios años, me parece un programa bastante bueno. Sin embargo, pues el problema que tiene es que, bueno, si quieren verlo como un problema, claro, es que no es gratuito el programa tiene un costo la licencia. Entonces, nosotros vamos a descargar para hacer este ejercicio que es meramente académico, una versión de prueba. De hecho, les voy a dejar aquí en la descripción del video una liga para que ustedes descarguen la versión de prueba que es de 30 días. Se pueden meter también directamente en la página y ahí van a encontrar también la, la opción de descargar el software con esta prueba de 30 días, una versión más reciente. Sin embargo, bueno, se tienen que registrar de todas formas y dejar ahí algunos datos. Si no quieren hacerlo y se les hace más fácil, pues les digo, directamente descarguen desde aquí, de la liga que les voy a dejar, el programa. Es una versión que es más viejita, pues, que la que ya puedan encontrar en la página oficial del software, pero tiene las mismas funciones, ¿no? Y nos va a funcionar para hacer, les decía, este ejercicio académico para que ustedes vean cómo se utiliza esta herramienta. Entonces, durante 30 días ustedes lo pueden utilizar sin ninguna restricción, pueden usar todas las funcionalidades y ya después de ese periodo que expira, pues bueno, ya les va a pedir o que compren la licencia o que pues ya, o ya no los va a dejar utilizar el programa. Otra cosa que es importante comentarles es que solamente existe versión para Windows, no hay una versión para Mac. Yo tengo un Windows instalado en mi máquina, en mi Mac, para poder utilizar el programa. Entonces también si alguno luego quiere ver la forma de cómo instalarlo, pues igual me puede preguntar, pero tendría que instalarse además del Windows, otro programa adicional para generar, digamos, ese ambiente de Windows y lo puedan correr. Entonces, porque no existe, les decía, una versión para Mac. Bueno, entonces voy a empezar antes de hacer el ejercicio, pues con la instalación. También porque luego me dicen, ay, es que no lo puedo instalar. Entonces vamos a hacerlo desde el inicio en la instalación y después de instalarlo, entonces hacemos el ejercicio vamos a empezar con una nova para ver cómo se utiliza. Entonces descargan el programa y ejecutan ese programa que ustedes van a bajar, que es este Stat en español. Entonces lo ejecutan como cualquier programa, le dan un doble clic, le dicen que sí y entonces va a preparar la instalación. Es un programa relativamente ligero, no se tarda mucho en hacer la instalación y tampoco les va a consumir muchos recursos de la computadora. Y les digo, me parece que es un software bastante completo. Entonces, bueno, aquí nada más hay que seguir las instrucciones, es aceptar los términos. Si ustedes quieren leerse los términos, pues se leen los términos, ¿no? Y ya, si están de acuerdo, le dan a aceptar y le dan siguiente. Aquí nada más pues le pueden dar un nombre de usuario, que es su nombre si quieren, o el de su casa, lo que ustedes quieran poner, y lo demás lo pueden dejar en blanco. De hecho, el número de serie no tenemos un número de serie porque es un software de prueba, es una versión de prueba, entonces no tenemos un número de serie. Simplemente le damos siguiente, lo dejamos que instale en la carpeta de destino que nos da por default y dejamos seleccionada la opción de instalación típica, ¿sale? Con esa instalación típica es suficiente, le damos siguiente, instalar y entonces ya nos va a comenzar a instalar el programa. Eh, y ahorita nos va a aparecer ya en el escritorio el icono del programa. Yo aquí, por ejemplo, lo estoy instalando en un Windows 7. Miren, aquí ya me apareció el icono del programa. Lo estoy instalando en un Windows 7, así que no debería tener problemas ustedes si lo instalan en un Windows 8, en un Windows 10. A mí me funciona bastante bien con el Windows 7 que tengo, les digo, porque además no es mi sistema operativo principal. Yo trabajo con Mac y nada más tengo el Windows instalado para poner programas como este que no existen versiones para Mac. Entonces finalmente ya le doy aquí, ¿no? Finalizar
y listo, ya se quedó instalado mi programa, que es el StatGraphics. Aquí lo pueden ver en el escritorio. Una cosa importante, la primera vez que lo abran hay que darle clic derecho con el mouse para que les despliegue este menú, porque si nada más le dan doble clic, la computadora, el Windows les dice que no lo puede abrir, que porque necesitan permisos de administrador y no sé qué, bueno. Entonces, primero hay que darle clic derecho para abrir el menú y entonces ejecutan como administrador. Eh, Aquí lo voy a dar, esto no le hagan caso, este es de mi computadora. Entonces, eso no les debe de salir a ustedes. Entonces, la primera vez que lo vayan a abrir, ejecútenlo como administrador, como aquí dice, ejecutar como administrador. Entonces lo ejecutan como administrador, le dicen que sí, y ya las demás veces con hacer doble clic, de forma normal, como lo hacen con cualquier programa, se debe de poder abrir, ¿sale? Entonces aquí nada más, la primera vez hay que hacerlo así para que Windows lo permita abrir, si no les va a decir que no lo puede abrir porque necesitan un permiso de administrador. Entonces aquí ya tienen el programa, ya lo abrimos. A lo mejor a ustedes les arroja, o si se van aquí en la administrador de licencia, les va a decir que es un periodo de 30 días. A mí ahorita a lo mejor no me está marcando nada porque realmente ya lo tenía instalado con la licencia. Entonces, ahorita como hice, digamos, lo desinstalé rápido y lo volví a instalar, a lo mejor no me va a marcar eso, pero ustedes puede que les marque que solamente tienen 30 días. Y a lo mejor también lo que les aparece a un inicio es que es el Stat Wizard. Este es una especie de asistente. Entonces, aquí, pues no lo necesitan porque yo les voy a decir cómo utilizar el software para hacer algunos de los ejercicios que hayamos visto. Entonces, aquí le pueden dar cancelar, o sea, si les aparece este menú, cancelar, para que directamente dejen salir, sí, para que directamente ya tengan el programa, ¿sale? Una vez que entonces están aquí, les decía, es una especie de hoja de Excel. Este menú de herramientas también fíjense que lo tengan aquí porque a lo mejor les puede pedir al inicio que si quieren instalarlo con el menú 6 Sigma o con el menú tradicional, una cosa así. Entonces, si les pide eso, ustedes instalen el menú tradicional. Si no lo hicieron o si les sale una cosa diferente aquí en la barra de herramientas, opciones diferentes, el programa está instalado bien y es el mismo, pero puede ser que les aparezcan opciones diferentes aquí. Si es así, se puede arreglar, no hay ningún problema. Se van aquí a editar, a preferencias, y entonces aquí, fíjense, opciones del sistema, usar el menú 6 Sigma, ¿no? Entonces, si tienen esta casillita habilitada, hay que deshabilitarla, ¿sale? Para que aparezca el menú como yo lo tengo. Solamente es para que muestre el menú de esta forma, ¿sale? Es más sencillo tenerlo así, o al menos yo también ya estoy más acostumbrado a este menú para ver las opciones que vamos a necesitar en este tipo de problemas. Entonces simplemente si lo tienen activado, desactiven la casilla y también pueden ver por aquí su nivel de confianza predeterminado. Acuérdense que yo les había dicho que los más comunes son 90, 95, 99%. Dentro de esos el más común pues es 95, entonces podemos dejar ese por default. Si ustedes luego quieren cambiarlo, pues entran aquí a editar, preferencias, pueden seleccionar 90 o 95%. Igual pueden, por ejemplo, cambiar el número de cifras significativas, ¿no? Para que les dé más o menos cifras significativas, entre algunas otras opciones que les pueda dar aquí el programa, ¿no? Entonces ahorita con esto, con que quede aquí el 95%, que no esté habilitada la casilla de usar el menú 6 Sigma, y las cifras significativas pues pueden ser también las de default, que son 6, ¿sale? Y entonces simplemente es aceptar y ya está entonces el programa listo. Eh, entonces, lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, vamos a resolver Voy a reducir esto para que se alcance a ver bien. Ya voy a salir del menú de Windows, digo, no tiene mucho caso que esté ahí en el menú de Windows. Mejor voy a seguir utilizando mi, mi ambiente de Mac. Al cabo que ya vieron cómo lo hice desde un Windows, es lo que tienen que hacer. Y aquí voy a poner, me siento más a gusto trabajando desde mi ambiente Mac. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio que venía en uno de los videos, que es el ANOVA, uno de los ANOVAs, que aquí tengo, nada más para que vean que si no sale ese resultado, o ese mismo resultado con el, ese mismo resultado con el programa. Entonces vamos a utilizar este de ejemplo que yo tengo aquí. Voy a minimizar un poquito, nada más, para poder ver los datos, ¿sale? Aquí está. Nada más lo estoy haciendo aquí a un ladito. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer en el programa, pues obviamente es capturar nuestros datos.
En este ejemplo de la ANOVA yo lo que tengo son 4 tratamientos. Entonces, por ejemplo, la primera columna va a ser de mis tratamientos. Si ustedes le dan clic derecho sobre la columna, pueden modificar esa columna. Por ejemplo, cambiarle el nombre, darle tratamientos, por ejemplo. Vamos a ponerle tratamientos, que es como viene el ejemplito. Y vamos a dejar el tipo numérico. Perdón, vamos a cambiar. Si se fijan, como viene de default numérico, nuestros tratamientos no son numéricos, es decir, no están identificados como tratamiento 1, 2, 3 y 4, sino como tratamiento con letras, como carácter. Entonces, si ustedes le dejan así, fíjense, lo voy a dejar así ahorita, aceptar. Ya me cambió el título de la columna que es tratamientos, pero si yo le quiero dar, por ejemplo, tratamiento A, enter, me dice que es inválida la entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque está definida como una entrada numérica, no como una entrada de carácter. Si yo le pusiera, por ejemplo, tratamiento 1, ahí sí no habría problema, me lo deja hacer perfectamente. Entonces vamos a cambiarle también eso. Clic derecho, modificar columna y le ponemos tipo carácter, ¿sale? Para que me permita meter letras entonces. ¿Qué voy a hacer entonces yo aquí? Voy a entonces a poner el tratamiento A. Y entonces para el tratamiento A hay un resultado, que no me acuerdo de qué es este ejercicio en particular, o cuáles unidades tiene aquí. Por ejemplo, bueno, vamos a modificar también esta columna, igual clic derecho, modificar columna, y le podemos poner el nombre que ustedes quieran. Si quieren, pónganle resultado, ¿no? Entonces, porque este no tiene o sea, no nos dijo el problema qué tipo de respuesta es. Por ejemplo, a lo mejor aquí el resultado o la variable sería, no sé, concentración de colesterol, concentración de glucosa, días, de hospitalización de una persona. Entonces, bueno, podrían ponerle ese nombre de la variable aquí. Aquí, como no sé, pues simplemente le voy a dejar resultado. Entonces, es el tratamiento A y obtuvo un 6, ¿vale? Y entonces lo tengo que hacer así, es por columna, tratamientos y resultados. Entonces lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, 4 resultados de tratamientos, pues entonces 2, 3, 4, ¿sale? Que sería para mis resultados de 6, el de 8, el de 7 y el de 8. Entonces 6, 8, 7 y 8. Entonces es importante que el acomodo, ¿sale? Así es como deben de ingresar sus datos porque si no, el programa lo va a tomar de otra forma y no va a saber interpretar y entonces les va a dar una cosa que no tiene nada que ver. Entonces, en el tratamiento tienen que poner todos sus tratamientos, las veces, los resultados que hayan tenido, las veces de resultados que hayan tenido. Y entonces el siguiente, por ejemplo, sería B, 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 4 veces B, y luego C, 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 y D, 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 D y D. ¿Sale? Entonces, mis tratamientos deben de quedar en una columna y mis resultados todos deben de quedar en una columna. Y entonces a cada tratamiento pues lo voy relacionando con su resultado. Entonces en B, por ejemplo, tenemos 7, tenemos 9, tenemos 10, tenemos 8, tenemos eh, 8 otra vez. Es que ya me equivoqué aquí. A ver, 7, 9, 10 y 8, efectivamente. Y luego ya en C es 11, 16, 11, 13 y en D es 10, 12, 11 y 9, ¿sale? Entonces ahí ya tengo todos mis resultados del tratamiento. Eh, Voy a hacer un poquito más grande esto aquí, al cabo que ya capturé los datos, que era lo que necesitaba ahorita. Entonces es importante, les decía, que quede este acomodo así, con los tratamientos todos en una columna y los resultados todos en otra columna. Lo siguiente, entonces, ya que capturé mis datos, pues es analizarlos. Aquí me voy a ir, por ejemplo, para este caso en particular que estamos haciendo, me voy a comparar aquí en el menú. Y en comparar, me voy a análisis de varianza. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Es una ANOVA simple, ¿sale? Entonces, ya les había dicho también en otro video, me parece en otra ocasión, que nosotros lo que estamos, el análisis de varianza que estamos viendo aquí en este curso es un análisis de varianza simple, de un solo factor. Eso es lo que le llamamos una ANOVA simple. Ustedes el siguiente semestre seguramente ya verán multifactoriales, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacerlo, o lo que estamos haciendo es una ANOVA simple. ¿Por qué simple? Porque solamente tengo un factor. ¿Cuál es el factor? Tratamiento. ¿Con cuántos niveles? Con 3, A, B y C.
pero es un factor, tratamiento y tres niveles, A, B y C. Entonces es una ANOVA simple. Entonces comparar, análisis de varianza y me voy a ANOVA simple, ¿sale? Y entonces aquí me dice, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es mi respuesta, es mi resultado. Es la concentración de colesterol, la concentración de glucosa, el número de días hospitalizado, la variable que ustedes pongan como resultado que están midiendo, pues, ese va a ser la variable dependiente. Entonces, selecciona el resultado y le dan aquí al triangulito y se van a resultados. O simplemente si está seleccionado ya el triangulito, con un doble clic al resultado y se va a poner automáticamente acá resultado. Factor, ya les dije cuál es el factor, es unifactorial. Entonces, solamente tenemos un factor. ¿Cuál es el factor? Pues el tratamiento. Entonces, selecciono tratamiento y le doy aquí al triangulito y listo, ya quedó entonces seleccionado. Yo ya le estoy diciendo al programa cómo va a tomar esas dos columnas, ¿vale? Entonces, mi variable dependiente son los resultados y mi factor es el tratamiento. Y entonces le doy simplemente aceptar. Y entonces aquí en aceptar me va a generar una serie de gráficas y de tablas por default, ¿sale? Yo estas ahorita las puedo modificar, pero quiero que vean ahorita primero esta de aquí abajo que salió, que es la tabla de ANOVA. Tabla de ANOVA para resultados por tratamiento. Si le doy doble clic, se va a hacer más grande. Fíjense, la ventana se hace más grande y puedo observarla. Entonces vamos a ver, vamos a regresar a el ejemplo del, eh, del video que les he puesto una vez para que veamos cuál es el resultado de la... Aquí está, no, este es el resultado. Fíjense, la razón F, aquí está, la razón F, 9.42. Aquí está, 9.4. Es lo que yo obtuve cuando lo hice todo a mano, siguiendo este procedimiento que yo les dije, la sumatoria de los cuadrados, para que construyeran entonces su tabla de ANOVA, que ustedes sacaran la suma de cuadrados, grado de libertad, el cuadrado medio y finalmente su razón de la varianza o su valor F. Que luego, ¿qué es lo que hacen con él? Luego lo que hacen con él pues es compararlo con el valor de la tabla, con esos grados de libertad, con ese nivel de confianza que en el ejemplo habíamos puesto 95%, para ver si se rechaza o no. Entonces, de entrada, fíjense, el resultado que nos da es el mismo, punto 942, aquí está, punto 942, punto 94 tengo yo aquí. Entonces, y si se fijan, pueden revisar lo demás, por ejemplo, suma de cuadrados de tratamientos, 69.5, aquí está. En el error o dentro o intragrupos es lo mismo, 29.5, acá está 29.5 y el total es 99. 99 grados de libertad de tratamientos o entre grupos, 3. Aquí está 3. 12 para el error, aquí está. Y 15, 16 menos 1, 15 para el total. Y entonces también el cuadrado medio es 23.17, aquí está, 23.1667 y 2.46, 2.4583, ¿no? Entonces son los mismos resultados. Obviamente pues ya nosotros ya no hicimos aquí todo esto que ustedes hicieron con la calculadora. Y entonces les decía, ya lo que sigue pues es, o lo que ustedes hicieron fue comparar su resultado, su F que calcularon en la tabla de la ANOVA, con la F de su tabla, de esa distribución de F de Fisher, para ver si la hipótesis se cumple o no, o la rechazan o no la rechazan, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, la conclusión que obtuvimos, ya que 9.4 es mayor a 3.49, la hipótesis nula se rechaza, es decir, los tratamientos no son iguales, los tratamientos son diferentes entre sí. Aquí, si se fijan, en la tabla de ANOVA que me está dando ya el programa, yo tengo además otro valor al final, que es un valor que yo les había comentado, el valor P. Recuerden o vean los videos para que, si no se acuerdan, vean cuando hablamos del valor P, ¿qué es el valor P? El valor P es la probabilidad de esta F que yo calculé. Pero les decía, hacerlo a mano, nosotros nos quedábamos simplemente con este valor, para nosotros era suficiente compararlo con el de la tabla, con eso era suficiente. Pero por ejemplo, porque además es complicado ya calcular o sacar la probabilidad. El programa no lo calcula, la probabilidad relacionada o asociada a este punto 94 de F. Y entonces, les decía, acuérdense o revisan los videos donde platicábamos esto del valor P, que
Por ejemplo, ¿qué quiere decir si yo tengo 95% de confianza? Que mi zona de rechazo es de 0.05, es esa alfa de 0.05. ¿Qué significa que yo saque una probabilidad más pequeñita de 0.05, como por ejemplo en este caso de 0.0018? Significa entonces que mi probabilidad está cayendo en una zona de rechazo. Y ya también se los había comentado. Cuando nosotros comparamos los valores P, por ejemplo en este caso que tengo un 95% de confianza, si mi valor P es menor al alfa, es decir, 0.05, mi hipótesis nula se rechaza. ¿Sale? Esa es la regla. Si yo tengo, por ejemplo, un nivel de confianza del 90%, mi alfa entonces es 0.10, y entonces si yo tengo un valor P calculado menor a 0.10, se rechaza. Ese es el criterio, ¿no? Entonces, y de hecho aquí se los dice. Si se fijan, a ver, ya lo voy a hacer un poquito más para acá. Inclusive aquí se los dice. Eh, Aquí está. Puesto que el valor P de la prueba F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de resultados entre un nivel de tratamiento y otro, con un nivel de confianza del 95%. ¿Sale? Entonces, con este nivel de confianza del 95%, eso quiere decir que si ustedes tienen una P menor a 0.05, la hipótesis nula se rechaza. Es decir, estadísticamente existen diferencias entre las medias de los diferentes tratamientos. ¿Vale? Eso es lo que dice. Entonces, el mismo programa ya les está diciendo, ¿no? Inclusive se los está interpretando ya. Pero obviamente, pues ustedes ya no necesitarían interpretación que les dé aquí el programa, porque ustedes ya saben que ese 0.05, al ser su zona crítica, su digamos, zona de rechazo, como lo hemos comentado, lo platicamos en alguna ocasión, al ser este menor, pues quiere decir que son diferentes, que se rechazan, que cae en la zona de rechazo este valor que de 9.42 que nosotros estamos calculando. Entonces, si se fijan, aquí el programa no se los interpreta en base al 9.42, se los interpreta al valor P, pero que está asociado obviamente al 9.42. Si ustedes sacaran, hicieran el cálculo de ese punto 942, verían que es 0.018 la probabilidad que está asociada a ese estadístico F. Y les decía, como lo vimos en algún video, se darían cuenta que como es más pequeñito, pues eso quiere decir que está más a la orilla, si lo quieren visualizar como las curvas de distribución que hacíamos, que está todavía más a la orilla de esa distribución. Y entonces como está más a la orilla de esa distribución, pues se rechaza, ¿no? Está ya adentro de nuestra alfa, en la zona de alfa, que es nuestra zona crítica, nuestra zona de rechazo. Entonces, bueno, eso es lo que les decía, pues es la misma conclusión, ¿no? Nosotros llegamos aquí que a la que nos está dando el software, es exactamente la misma. Entonces les decía, les daban diferentes opciones gráficas. Por ejemplo, para los ejercicios que les voy a dejar, no es necesario que pongan todas las opciones gráficas. Si ustedes se van, por ejemplo, aquí primero a esta, que es un icono como que tiene unas T's, está muy chiquitas, no se alcanzan a ver, pero son T's. Si le dan clic, son las opciones de tablas que quieran que ustedes aparezcan. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitar esto que es, bueno, vamos a dejar el resumen estadístico, o se lo quitamos. Esto sería el resumen estadístico, digo, si ustedes se lo quieren dejar. Eh, bueno, ahí ahorita lo seleccionamos. Y esta otra es de gráficas, esta que tiene aquí, son como dos Gs, o sea, no se alcanzan a ver bien, pero son dos Gs. Le dan clic y son qué gráficas quieren obtener. Por ejemplo, aquí voy a quitar esta de dispersión, que sería esta que está primero acá, pero miren, se alcanzan a ver cosas interesantes acá. El ANOVA gráfico, que es este de aquí abajo. Y qué tal que dejamos uno de medias y una de caja y bigotes, ¿sale? Entonces le doy a aceptar y fíjense, me cambian las gráficas. Entonces, esta es la de medias, la media con sus desviaciones del tratamiento A, del tratamiento B, del C y del D. Y entonces acá vemos también la de caja y bigotes, que también vimos en alguna ocasión estos gráficos, ¿no? El tratamiento A, el B, el C y el D. Entonces, para los ejercicios que les puedo dejar, pueden dejar estas dos gráficas. Y por ejemplo, este es el resumen estadístico, ¿no? Este resumen estadístico, pues les dice de qué se trata este procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo pueden dejar también. Y obviamente la tabla de ANOVA, que es lo que más nos interesa. Esta tabla de ANOVA es la que pues tiene los resultados, digamos.
Pero les decía, hay otras opciones. Me voy otra vez a abrir las opciones de tabla. Eh, Uno de los últimos videos que les dejé es, por ejemplo, cuando hacíamos la prueba de Tukey, o que les hablaba de la prueba de Tukey, que nos sirven para ver, por ejemplo, qué tratamientos son diferentes entre sí. Por ejemplo, aquí la NOVA me dice que los resultados de los tratamientos efectivamente son diferentes, pero son 4 tratamientos. Aquí por las gráficas ustedes se pueden dar una idea de cuáles tratamientos son diferentes, ¿no? Pero necesito yo saber cuáles tratamientos son diferentes. No sé si el tratamiento A y el B son iguales y sean diferentes al C y al D, o a lo mejor el A, el B y el D son iguales y esos tres son diferentes al C. Eso no me lo dice la NOVA. Lo que puedo hacer entonces es yo pedir una prueba de múltiples rangos. Esa prueba de múltiples rangos es una prueba, como les decía, la que ustedes van a ver el siguiente semestre, que sirve como la que vimos en un video que les puse, que es la de Tukey, para decirme cuál de esos tratamientos es diferentes. O a lo mejor los 4 tratamientos son diferentes entre sí. A es diferente de B y es diferente de C y es diferente de D. Yo no lo sé. Entonces, para eso hago esta prueba de rangos múltiples que les digo, tiene el mismo propósito que la prueba de Tukey que les comenté aquí en este curso. Entonces le damos a aceptar y ya me apareció otra tabla aquí abajo. Lo voy a dar otra vez doble clic para que se vea en grande. Y entonces, si se fijan acá, es un porcentaje, dice LSD. Esta es la prueba que ustedes seguramente van a ver en diseño de experimentos, ¿vale? Para que les digo, tiene la misma función que la de Tukey que yo les mostré aquí en el curso. Y entonces aquí inclusive pueden ver de forma gráfica qué tratamientos son diferentes entre sí. Y acá se los dicen, ¿no? Acá todo este rollo les explica qué es lo que están haciendo. Pero así de forma sencilla o de forma más resumida, las X que estén en columnas diferentes significa que son los tratamientos diferentes. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el A, si se fijan, está en una columna, o sea, la X de la A está en una columna diferente a la X de la C. ¿Eso qué quiere decir? Que A y que C son diferentes. Pero, por ejemplo, B tiene una X aquí y D tiene otra X aquí que coinciden en la misma columna, en la columna central de las X. Entonces, como coinciden, eso significa que B y D son iguales. En la primera columna está una crucecita para A y una crucecita para B. ¿Qué significa eso? Que A y B son iguales. Y luego en la última columna hay una crucecita para D y para C. ¿Qué significa? Que D y C son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí también vemos que D está en una columna y A está en una columna, en la primera columna, y entonces A y D son diferentes. De hecho, aquí se los marca. Estos que están en rojo y con asterisco, acá, en la tablita de abajo, se los está marcando. A y C son diferentes. A y D son diferentes. B y C son diferentes. A y B son iguales. No están en rojo, no les está marcando nada. B y D también son iguales. Y C y D son iguales también. Y aquí se le dice. El que tiene asterisco indica una diferencia significativa. Entonces, por eso estos tres pares, AC, AD, BC, son diferentes entre sí. Todo eso se los explica aquí abajo, ¿no? Pero ahorita yo ya se los expliqué de forma rápida. Y esto es lo que van a hacer en diseño de experimentos, porque en alguna ocasión recuerdo que una estudiante me decía, oye, ¿cómo hago esto de los grupos homogéneos? Porque se lo pusieron a hacer a mano, ¿no? Y entonces se pegó un tiro allí, porque una crucecita le daba en la misma y luego en una diferente, y ya no sabía cómo acomodar las cruces, ¿no? Pero las crucecitas son eso. Las cruces que están en una columna, en la misma columna, quiere decir que son iguales los tratamientos, ¿vale? Y las que están en diferentes columnas, pues es que son diferentes, estadísticamente diferentes de sus resultados. O esas medias, que es finalmente lo que estamos probando. Entonces, para su trabajo que me van a entregar, les voy a explicar qué van a hacer. Su trabajo que me van a entregar, van a hacer el análisis de varianza y entonces tienen que presentarme estos tres resultados, por ejemplo, estas tres ventanas, que es esta y las dos de las gráficas. ¿Qué van a hacer? Les voy a dejar, por ejemplo, resolver varios ejercicios de los mismos que ya hicieron en alguna ocasión en el curso y los van a usar o los van a resolver con el software. Entonces, por ejemplo, les voy a dejar un ejercicio de ANOVA y entonces el ejercicio de ANOVA lo van a resolver como viene este ejemplito, como lo acabo de hacer yo ahorita. Y entonces van a hacer el mismo procedimiento, van a dejar entonces
esta ventanita que es el resumen estadístico, esta ventanita que es la tabla de ANOVA, esta ventanita que es la prueba de rangos múltiples, esta ventana que es la gráfica de medias y esta gráfica que es la de caja y bigotes. Aquí lo que hay que hacer es darle clic derecho y va a aparecer este menú y le dicen copiar análisis a Stat Reporter, que es la última opción. Copiar análisis a Stat Reporter. Le dan clic y entonces acá del lado izquierdo del programa hay un panel con diferentes opciones. Ustedes le dan clic aquí, Stat Reporter, y les va a abrir esta especie de hoja de, pues de hoja de texto. Si se fijan, lo que hizo fue pegarme lo que yo tenía de resultados en la ventana abierta. Tengo mi resumen del análisis, que es la primera ventanita que tenía. Me pegó también la gráfica de medias. Me pegó también perdón, se mueve demasiado esto. Me pegó también aquí en esta parte, me pegó la tabla de ANOVA. Si me voy más para abajito, van a ver que me pegó la de caja y bigotes. Y finalmente pegó la prueba de rangos múltiples. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para el trabajo que me van a entregar? Pues ya después de que hayan hecho este análisis con la ANOVA de ejemplo que les voy a dejar, lo copian a su Stat Reporter, entonces abren un documento nuevo de Word y Stat Reporter, aquí se van. Déjenme ver si se puedan. Bueno, lo pueden seleccionar todo. Seleccionan todo. Lo copian. Y lo pegan en su documento de Word. ¿Sale? Y entonces aquí arriba lo que me van a poner, por ejemplo, es antes de los resultados, pues me pueden poner el programa, el problema que yo les dé. Por ejemplo, aquí a lo mejor el problema, obviamente aquí no hay un texto, ¿no? Del problema que acabamos de resolver, pero si tuviéramos un texto, pues entonces podrían poner, ¿no? Todo lo que es el ejemplo. Y observar solo texto. Bueno, ahí quedó medio, pero usted tendría que acomodarlo, ¿no? Para que quede bien. Y no sé, problema 1, ¿sale? Obviamente le tienen que dar formato bonito para que quede todo bien. Y ya, sería su primer problema resuelto. Y entonces les voy a dar más ejercicios, les voy a pasar un documento en donde venga, por ejemplo, un ejercicio de ANOVA, un ejercicio de prueba de hipótesis para medias con muestras independientes, con muestras pareadas, una de chi cuadrado. Y entonces van a seguir los videos que están aquí en YouTube. Va a haber un video para cada tipo de problemas que hemos visto cómo resolver, de la parte al menos de prueba de hipótesis, como la chi, el ANOVA, la prueba de hipótesis para la media, muestras pareadas, muestras independientes. Y van a seguir los videos y entonces con el ejemplo o con el documento de problemas que les vaya a dar, van a estar resolviendo esos ejercicios por medio del programa de StatGraphics, ¿no? Y entonces, problema 1, ya lo resolvieron. Ah, ok, entonces, el problema 2, que es una chi cuadrada. Ok, pues entonces, problema 2, ponen su texto que diga el problema, ¿no? Y luego, pues entonces, ven el video aquí en mi canal de YouTube de cómo hacer un ejemplo de chi cuadrada, lo resuelven, vean qué ventana les pido, piden lo pegan todo el Stat Reporter, lo copian, se lo llevan aquí a Word y lo vuelven a pegar. Y así van completando todos sus ejercicios, ¿sale? Entonces, bueno, esto igual lo podemos platicar un poco más de cuál es el proceso, o si tienen alguna duda, pues en la clase de Meet, en la clase sincrónica, si tienen alguna duda de cómo presentar la actividad de estos ejercicios que van ustedes a hacer en el StatGraphics. Bueno, supongamos que ya van a hacer otro, ¿no? Acaban de hacer el ANOVA y luego también les estoy pidiendo que hagan un chi, ¿no? Les envío su hoja de problemas y después de hacer una nueva dice que hagan un chi. Bueno, primero lo que tienen que hacer es borrar el Stat Reporter. Si ya lo copiaron a su hoja de Word,
Aquí le dan limpiar Stat Reporter, ¿sale? Y listo, quedó limpio su Stat Reporter. Si ustedes lo quieren guardar, por cualquier cosa, lo pueden guardar. Lo pueden guardar como. Si ustedes lo guardan, si le dicen guardar datos como, lo único que les va a guardar es el libro de datos, ¿vale? Los datos que ustedes capturaron, pero no les va a guardar el análisis que ustedes hicieron. Eso ya depende de ustedes qué quieran hacer. Si, por ejemplo, ya tienen sus datos y ya tienen sus análisis hechos y los quieren guardar todos, entonces hay que darle guardar como Statfolio, ¿sale? Guardar Statfolio como, y entonces ahí ustedes eligen la ubicación a donde quieran que se vaya su archivo, le ponen el nombre que ustedes quieran, y la próxima vez que lo abran, les va a abrir tal cual ustedes lo dejaron, es decir, así con, inclusive si ustedes le dejaron algo en el Star Reporter, también se los va a abrir con lo que tenía en el Star Reporter. Entonces les va a abrir sus datos, su hoja de datos, esa hoja que parece como de Excel, y esta hoja de los resultados de la NOVA, de lo que hayan hecho de las gráficas. Entonces, pues ustedes pueden guardarlo como Statfolio si quieren para que tengan todo ya en un solo archivito y luego ya nada más, si necesitan hacer alguna otra cosa, pues lo abran y no tengan que correr otra vez el análisis, que ya vieron que pues realmente es sencillo correr el análisis, ¿sale? Entonces lo guardan y pues esto ya lo podrían cerrar directamente. Les dice que si quieren eliminar los resultados, sí, ¿no? Ya lo eliminan. Este ahorita dice sin título porque no lo he guardado, pero cuando ustedes lo guarden ya va a tener un nombre. Entonces, también ya lo pueden guardar. Y lo pueden cerrar datos, por ejemplo, o cerrar el portfolio completo, cerrar datos. ¿Desea guardarlos? Ustedes le dicen que sí, le ponen un nombre si es que no lo han guardado. Si ya lo guardaron, pues entonces podrían decirle que no. Y entonces ya queda limpia su hoja para volver a trabajar. Si por algo no hay no les deja guardar, pues simplemente cierren el programa. Les dice que si desean guardar, si ya lo guardaron, pues le dicen que no. Si no, le ponen un nombre en la ubicación que ustedes quieran y lo guardan. Y pueden volverlo a abrir. ¿Existe un portfolio temporal? Pues no, no lo quiero cargar. Se quedó por ahí guardado en la memoria. Digo que no, o sea, no me interesa ya. Y ya pueden trabajar en el siguiente problemita, ¿sale? Ya pueden hacer una chi, ya pueden hacer otra nova, lo que ustedes quieran. Y seguir el proceso que les voy a decir o que les digo en cada uno de los videos que están aquí en mi canal, ¿sale? Y entonces con eso van a resolver ejercicios y me los van a presentar pues en un documento de Word. Les digo, si quieren eso ya lo platicamos un poquito más en la sesión de Meet, de cómo es que lo van a presentar ese trabajo. Bueno, entonces este video lo voy a dejar hasta aquí. Hay más videos que tienen cómo hacer los otros ejercicios, por ejemplo, cómo hacer, les decía, una chi, una prueba de hipótesis para la media, para datos apareados, para muestras independientes, etcétera, ¿sale? Entonces, eh, descárguense el programa, instálenlo y empiecenle a mover, ¿no? Ustedes pueden empezarle a mover, sigan los tutoriales que les dejo y listo. Entonces, le voy a dejar hasta aquí. Ya con esto termino de la nova. Revisen los otros videos para saber cómo hacer más ejercicios, ¿vale? Entonces, estamos en contacto y cualquier duda, pues ya saben que me pueden preguntar. Hasta luego.